Me dirijo al pueblo de La Huacana, Nueva Italia y Sicurán. La penumbra de la madrugada se extendía sobre las montañas de Jalisco, envolviendo el terreno en un aire de incertidumbre. Las operaciones militares se intensificaban, marcando una escalada en el conflicto. Pero esta lucha no se limitaba al dominio territorial. Se libraba también en el ámbito psicológico y simbólico. Cada enfrentamiento no solo representaba un golpe estratégico, sino un mensaje con repercusiones tanto en la estructura del crimen organizado como en la política nacional. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, conocía bien las reglas del juego. Su poder no se basaba únicamente en la fuerza de sus sicarios ni en la extensión de su red de narcotráfico, sino en el miedo que inspiraba. No se trataba solo de responder con violencia, sino de asegurarse de que cada represalia sembrara terror y reafirmara su supremacía. En su lógica, cada ataque en su contra debía encontrar una respuesta aún más brutal, una advertencia para aquellos que osaran desafiar su imperio criminal. Mientras tanto, en la capital del país, la crisis se volvía cada vez más tensa. La batalla contra el crimen organizado no solo representaba un desafío de seguridad, sino un problema político de enormes dimensiones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no podía permitir que el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, impusiera sus condiciones, pero cada movimiento en falso podía desencadenar una ola de violencia sin precedentes. Por otro lado, Omar García Harfuch, pieza clave en la lucha contra el narcotráfico, sabía que su vida pendía de un hilo. Su historial lo había convertido en un blanco prioritario para el CJNG. Si lograban eliminarlo, el golpe no solo afectaría a la estructura de seguridad, sino que también enviaría un mensaje devastador a los cuerpos policiales. Nadie estaba a salvo. A pesar de los constantes embates de las autoridades, el CJNG demostraba su capacidad de adaptación. En lugar de debilitarse, la organización respondía con ataques coordinados, activando células en distintos puntos del país. Estas maniobras no solo mantenían en jaque a las fuerzas del orden, sino que evidenciaban que la red criminal estaba lejos de ser desmantelada. Los civiles, atrapados en medio del conflicto, vivían en un estado de zozobra permanente. En los pequeños pueblos de Jalisco y Michoacán, la presencia de grupos armados se había vuelto parte de la cotidianidad. Caravanas de camionetas blindadas patrullaban las calles, imponiendo su propia ley. La pregunta ya no era si habría un nuevo enfrentamiento, sino cuándo ocurriría y cuán devastador sería. Desde los despachos gubernamentales, las estrategias se replanteaban constantemente. Enfrentar al CJNG con métodos convencionales resultaba insuficiente. Se requería inteligencia operativa, infiltraciones precisas y un golpe certero a sus estructuras financieras. Era imperativo cortar el flujo de armas, congelar activos y desmantelar los laboratorios clandestinos donde se producía droga en cantidades industriales. Sin embargo, todo esto demandaba tiempo, y cada segundo perdido significaba una oportunidad más para que el cártel reforzara su dominio. El Mencho, siempre anticipándose a los movimientos de las autoridades, intensificaba su ofensiva. Las advertencias se transformaban en atentados, las amenazas en ejecuciones públicas. La violencia no hacía más que escalar, alcanzando niveles críticos. El desenlace de esta guerra parecía inminente. Las próximas semanas definirían si el gobierno lograba asestar un golpe contundente al cártel o si el CJNG consolidaba aún más su poder. En este tablero sangriento, el Mencho jugaba con la precisión de un estratega implacable, pero el Estado aún tenía cartas que jugar. La pregunta era si sabrían utilizarlas a tiempo. El pulso entre el Estado y el crimen organizado, a medida que los días avanzaban, la situación se tornaba aún más volátil. El gobierno intensificaba las redadas y operativos en los estados donde el CJNG tenía una presencia dominante, pero cada golpe que asestaban era respondido con una brutalidad escalofriante. Las tácticas de El Mencho iban más allá del simple enfrentamiento armado. Él entendía que el miedo era una herramienta poderosa y lo utilizaba con maestría.
En diversas comunidades, las represalias del cártel llegaban con una violencia despiadada. Levantones, ejecuciones y enfrentamientos a plena luz del día se volvían cada vez más comunes. La estrategia del CJNG era clara: demostrar que ni el ejército ni la policía podían garantizar la seguridad de la población. Mientras más terror sembraran, más difícil sería para las fuerzas del orden consolidar su presencia en las zonas de conflicto. La corrupción, un enemigo interno. Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra el crimen organizado era la infiltración del CJNG en las estructuras gubernamentales y de seguridad. Las investigaciones revelaban que el cártel contaba con una red de informantes que iba desde policías municipales hasta funcionarios de alto nivel. Algunos cooperaban por miedo, otros por ambición y unos más por la certeza de que tarde o temprano el Estado perdería esta batalla. Ante esta realidad, las fuerzas federales comenzaron a implementar operativos más herméticos, limitando el acceso a la información y filtrando con mayor rigor a los elementos de seguridad. Sin embargo, la guerra contra la corrupción resultaba tan ardua como la lucha contra el cártel mismo. La respuesta del CJNG, una ofensiva sin precedentes. El Mencho, consciente de que la presión gubernamental se intensificaba, decidió elevar el nivel del conflicto. Si el Estado quería erradicar su organización, él demostraría que su estructura era más resistente de lo que imaginaban. En menos de un mes, el país presenció una serie de ataques coordinados que dejaron un saldo alarmante. Emboscadas a convoyes militares, bloqueos en carreteras con vehículos incendiados, ataques a estaciones policiales y ejecuciones de funcionarios. El mensaje era claro: el CJNG no solo resistiría, sino que contraatacaría con una fuerza devastadora. Los videos de estos atentados circulaban rápidamente en redes sociales, propagando el temor y la incertidumbre. En muchas regiones, los ciudadanos empezaban a perder la esperanza en que el gobierno pudiera controlar la situación. Las familias que podían huir lo hacían, abandonando sus hogares y negocios para refugiarse en zonas más seguras. Aquellos que se quedaban lo hacían por necesidad o porque sabían que no había lugar en el país donde realmente estuvieran a salvo. La ofensiva del gobierno, un intento por cambiar la balanza. En respuesta a la escalada de violencia, el gobierno federal puso en marcha una estrategia más agresiva. La orden era clara: no solo contener, sino debilitar al CJNG de manera irreversible. Se desplegaron fuerzas especiales en los principales bastiones del cártel, implementando operativos relámpago diseñados para capturar o neutralizar a cabecillas clave. Se intensificaron los esfuerzos por desmantelar la red financiera del cártel, congelando cuentas y confiscando propiedades utilizadas para el lavado de dinero. Además, la cooperación con agencias internacionales se volvió un factor determinante. La DEA, la Interpol y otras agencias de inteligencia compartían información valiosa para identificar rutas de tráfico y nexos del CJNG en el extranjero. La presión no solo venía desde dentro de México, sino desde fuera, pues la creciente influencia del cártel comenzaba a ser vista como una amenaza global. A pesar de estos esfuerzos, la resistencia del CJNG seguía siendo formidable. Cada operativo exitoso era contrarrestado con una nueva oleada de violencia. El cártel no solo tenía la capacidad de reponer sus bajas, sino que mantenía un flujo constante de reclutas dispuestos a empuñar las armas. El futuro de la guerra: ¿tiene el Estado la capacidad de ganar? El conflicto había alcanzado un punto crítico. Ni el CJNG ni el gobierno mostraban señales de ceder, y la violencia continuaba esparciéndose como una plaga. La pregunta que muchos se hacían no era si la guerra podía ganarse, sino cuánto costaría llegar a una solución. Para erradicar al CJNG, el Estado necesitaba algo más que fuerza bruta. Se requería una estrategia integral que abordara no solo la lucha a mano armada, sino también las raíces del problema: la corrupción, la falta de oportunidades económicas y el vacío de poder en ciertas regiones. Sin una solución estructural, el CJNG podría debilitarse, pero siempre habría otra organización lista para ocupar su lugar.
Por su parte, el Mencho seguía en la sombra, dirigiendo su imperio con la frialdad de un estratega que sabe que aún tiene piezas en el tablero. La guerra no había terminado y para muchos lo peor aún estaba por venir. Un conflicto sin final inmediato. A pesar de los esfuerzos del gobierno por asestar golpes certeros contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, la realidad mostraba que la guerra estaba lejos de resolverse. Cada líder capturado o abatido era rápidamente reemplazado por otro igual de sanguinario. Cada ruta de narcotráfico bloqueada encontraba una nueva vía de distribución, y cada bastión desmantelado pronto se veía recuperado por células dispuestas a resistir hasta el final. El problema central radicaba en que el CJNG no era solo una organización criminal, sino un sistema bien estructurado con ramificaciones que llegaban a los sectores más inesperados. Desde la compra de voluntades en niveles gubernamentales hasta el financiamiento de campañas políticas, la influencia del cártel había alcanzado un punto en el que erradicarlo no solo significaba una cuestión de seguridad pública, sino una reconfiguración del poder en varias regiones del país. Uno de los elementos que diferenciaba al CJNG de otras organizaciones criminales era su capacidad de infundir terror con métodos extremos y altamente mediatizados. Los mensajes eran claros y directos. Cualquier persona que se interpusiera en su camino, ya fuera rival, funcionario o incluso ciudadano común, pagaría las consecuencias de manera brutal y ejemplarizante. Las narcomantas con amenazas explícitas aparecían en puentes y avenidas principales de múltiples ciudades. Los videos de ejecuciones circulaban en la dark web y en foros clandestinos, pero también en redes sociales de acceso público, donde llegaban a generar una sensación de impunidad absoluta. El CJNG había convertido el miedo en un arma tan letal como las balas. La población, testigo de la brutalidad con la que operaba el cártel, comenzó a adoptar una actitud de sumisión silenciosa. En muchas regiones, la gente prefería no hablar del tema, ignorar los rumores y acatar cualquier recomendación que los miembros del cártel les hicieran. Este control del miedo se extendía incluso a las fuerzas de seguridad. En algunos estados, policías municipales y estatales preferían desertar antes que enfrentarse al cártel. Quienes se quedaban debían elegir entre volverse cómplices, vivir en paranoia constante o convertirse en blancos directos de la organización. Las redes financieras, el verdadero talón de Aquiles. A pesar de su capacidad de combate y su influencia territorial, el CJNG no podría sobrevivir sin su estructura financiera. El cártel había diversificado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, incursionando en la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y hasta el comercio ilegal de especies protegidas. Los negocios fachada y el lavado de dinero a través de empresas aparentemente legítimas permitían que las enormes sumas generadas por el crimen organizado ingresaran al sistema financiero sin levantar sospechas. Las investigaciones de inteligencia del gobierno mexicano y de agencias internacionales como la DEA habían identificado cientos de propiedades, cuentas bancarias y empresas vinculadas al CJNG. No obstante, desmantelar esta red requería una cooperación más allá de las fronteras de México, pues muchas de estas operaciones tenían ramificaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. El desafío era doble: cortar las fuentes de financiamiento del cártel sin afectar la economía de los sectores donde operaban estas empresas, ya que muchas de ellas empleaban a ciudadanos que no estaban directamente involucrados en actividades ilícitas. La militarización del conflicto, solución o error estratégico ante la creciente incapacidad de las fuerzas policiales para contener la expansión del CJNG, el gobierno tomó la decisión de incrementar la presencia militar en los estados más afectados. La creación de la Guardia Nacional buscaba ser una solución intermedia entre el ejército y la policía, pero con el tiempo quedó claro que el cártel no solo estaba dispuesto a enfrentarlos, sino que tenía la capacidad de hacerlo. A diferencia de otros grupos del crimen organizado que priorizaban la discreción, el CJNG no temía entrar en combate directo con las fuerzas del Estado. Sus sicarios estaban equipados con armamento de alto poder, vehículos blindados y tácticas que en algunos casos superaban a las de los propios militares.
El conflicto comenzó a parecerse más a una guerra irregular, con emboscadas a convoyes, ataques con drones explosivos y enfrentamientos en zonas urbanas que dejaban un alto número de víctimas colaterales. Los operativos militares lograban éxitos parciales, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Era posible derrotar a un cártel con un enfoque meramente bélico, sin atender las raíces del problema? ¿Hacia dónde va esta guerra? El futuro de este conflicto es incierto. A pesar de las capturas y golpes financieros que ha recibido, el CJNG sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Si bien la estrategia del gobierno ha evolucionado, sigue habiendo dudas sobre si realmente se puede erradicar una estructura tan profundamente enraizada en el sistema. Para muchos, la solución no pasa únicamente por la fuerza, sino por un replanteamiento profundo de las políticas de seguridad, desarrollo social y combate a la corrupción. Por ahora, la guerra sigue abierta, y mientras no se encuentre una estrategia verdaderamente efectiva, el CJNG continuará operando con la misma brutalidad y determinación que lo ha caracterizado hasta ahora. Aquí tienes una conclusión breve y con estilo dinámico para un video de YouTube. Y ahí lo tienes, un análisis completo que te deja con todo el panorama claro. ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.